económica. Le damos la bienvenida a esta hora a Víctor Vázquez Villanueva, él es el director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, y como siempre, agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Víctor, buen día, qué gusto escucharlo. Buenos días, mi estimado José. Siempre grato conversar con usted. Acaban de presentar un informe conjuntamente con Guillermo Villegas sobre el niño global y su impacto en la agricultura, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el impacto al sector agrario hasta el momento? El equivalente, en términos económicos, el equivalente alrededor del 35-33% del valor bruto de producción agropecuaria nacional. Ese es el impacto económico. Ahora, Estamos en obviamente, una situación complicada, ciertamente. complicada y para hacerlo más entendible, las pérdidas económicas medido por el valor bruto de producción sumarían alrededor de 11.920 millones de soles. Eso significa, pues, obviamente, un valor muy preocupante en términos de pobreza y en términos de bienestar para los productores, para quienes viven directamente del agro y también para aquellos que viven indirectamente de la agricultura, que son los empleados generados o creados por los efectos indirectos del agro. Ahora, ustedes han hecho un informe extenso donde justamente presentan detalles respecto al niño global y este impacto. En el caso de la sequía, tanto en Sierra Centro y Sur del país, ¿cómo afecta? Usted que conoce bien el sector, que ha estado trabajando muy de cerca, interesado precisamente en ver, ¿no?, el impacto. ¿Qué información tienen al momento? Bueno, ¿por qué se presenta en sus dos escenarios, diríamos en sus dos divisiones territoriales, sierra y costa? Porque recordemos que la sequía en la sierra centro-sur del país viene desde el año pasado, ¿no? Y simplemente hoy día están viviendo la continuidad de un periodo bastante crítico en términos de agua, en términos de recursos hídricos. Para ello, solamente analizando el niño presente, el niño global, la sierra tiene un efecto muy fuerte en términos, por ejemplo, de alimentos, ¿no? La sierra centro-sur estaría dejando de proveer de alimentos para el mercado y para las familias, recordemos autoconsumo, equivalente a 6 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Y en términos económicos, por el valor bruto, estarían dejando de percibir alrededor de 5.700 millones de soles. O sea, es casi catastrófico lo que hoy día, pero lamentablemente no se da a conocer, ¿no? Y lamentablemente las acciones del gobierno simplemente están señaladas, expresadas, comunicadas, pero en términos concretos de ejecución, absolutamente cero. Ahora, también ustedes traen en este informe otro detalle, ¿no?, respecto a las pérdidas monetarias en el sector ganadería. Miramos el sector de agricultura, el sector ganadería, ¿cómo está en estos momentos, don Víctor? Para el sur, al igual que si no hay agua para hacer los cultivos, mucho menos también, de igual manera para los pastos. Eso significa que los productores ganaderos que vienen con este problema han tenido que ir perdiendo, vendiendo, mejor dicho, sus ganados, malbarateando sus ganados, y eso es sinónimo de descapitalización. Entonces, para la agricultura no hay cultivos, pero para el productor pecuario no solamente no hay pasto, sino que es la descapitalización de su poco patrimonio, ¿no? Y el impacto es fuerte, el impacto también es fuerte. De igual manera, en el sur la agricultura y la ganadería van casi de la mano, 50-50% en términos económicos y en términos de ingresos para las familias. Ahora, si extrapolamos esto, nos vamos al norte del país, las lluvias intensas que se han registrado a inicio del año, ¿cuál es la afectación en el momento? ¿Cuáles además son los cultivos y qué zonas son las más afectadas? El IACU nos dejó un panorama bastante incierto que desde la Defensoría también nos preocupamos en dar a conocer los efectos del IACU, y lo decíamos en su oportunidad, ¿no? Que desde el punto de vista económico, las pérdidas para los productores de mango, por ejemplo, para las pérdidas para los productores de limón, para los bananeros, para los algodoneros,
Para los arroceros alrededor del 20%, para los algodoneros en el norte sí ha sido bastante fuerte, ¿no? Entonces las pérdidas, solamente en el caso del mango, sumaban alrededor de 150 millones de soles, si mal no recuerdo, 80 millones alrededor de los productores de banano. Entonces las pérdidas son millonarias, que dejó el IACU en el norte, por pérdidas que de una u otra forma las autoridades del gobierno actual trataron de maquillar o de confundir, señalando que el gobierno estaba atendiendo a los productores con una devolución de un bono catastrófico que era el equivalente al 8%, a 800 soles, que en algunos casos no llegaba ni siquiera a representar, estimado José, a representar el 8 al 10% de la inversión, y el 90% representó pérdida para los productores. Eso fue IACU, pero el informe que hoy día presenta la Defensoría es exclusivamente en esa perspectiva de la presencia del niño global. Y ahí, de igual manera, alertamos que, por ejemplo, en la costa norte, que es la más gravitante en términos de producción alimentaria y en términos de producción exportable, las pérdidas equivalen al 10% del valor bruto de la producción. Y otro dato que ustedes traen también es que esto está influenciando cómo gravita en el crecimiento de la pobreza, ¿no? O sea, quisiéramos disminuir la pobreza, pero muy por el contrario, ¿no? Las cifras son bastante elocuentes. Las cifras son bastante elocuentes, en tanto para un trabajador asalariado del campo, entonces el no poder desarrollar su fuerza de trabajo, que son las relaciones normales, simplemente desempleo, y los jornales dejados de utilizar por la presencia del niño global en los niveles estimados equivalen a 119.4 millones de jornales que se dejarían de utilizar. Y en términos monetarios, porque ese jornal es dinero para la familia, ¿no?, a través de quien trabaja, equivale a 7.760 millones de soles, lo que quiere decir que serán ingresos que no estarán en los bolsillos de los trabajadores agrícolas. Y eso significa, es sinónimo de pobreza, porque tendremos un fenómeno, un niño global en el campo y en la ciudad, entonces restando o dificultando o imposibilitando las oportunidades de empleo quizás en las ciudades, que también es una relación normal, pero en estas condiciones esas relaciones normales de empleo no se van a estar dando, ¿no? ¿Y cuántos empleos se han perdido? ¿Cuál es el desempleo agrícola en este momento? El desempleo agrícola, más o menos hasta semanas atrás se daba cuenta de alrededor de 200.000 jornales. El empleo agrícola hay que mirarlo en términos de jornales, ¿no? Porque es la relación normal, el nivel de empleo, diríamos, permanente a lo que uno desde la ciudad está acostumbrado a medir, no es tanto es así en el campo, ¿no? Y ya usted también ha hecho dentro del informe el estudio sobre el impacto intrarregional del niño global. ¿De qué manera ya está afectando esto a nivel regional? El enfoque de análisis intrarregional es justamente para colegir a nivel de región, costa y sierra, cuál de ellas, ambas son importantes, pero cuál tiene mayor peso y gravitación en la provisión de alimentos y también en la provisión de empleo y en la generación de riqueza a través del valor bruto. Y ahí una vez más se demuestra pues que la costa en términos de provisión de alimentos tiene un peso muy importante, al extremo que el niño haría que alrededor de 9 millones de toneladas de alimentos dejarían de llegar a los mercados. Y ahora, ¿estamos en riesgo en el tema de la seguridad alimentaria? ¿Podemos tener un problema hacia adelante? Si la sequía del año pasado que arrastra el sur ya es un tema que acrecienta la inseguridad alimentaria para esas poblaciones, y el efecto lo hemos visto en los mercados urbanos, ¿no?, de una u otra forma, ¿no? Pero el niño global obviamente impacta con mucho mayor fuerza el tema de seguridad alimentaria, haciendo mucho más vulnerable o elevando el índice de vulnerabilidad que el Perú tiene hoy día en términos de provisión de alimentos. O sea,
retirar del mercado o que no lleguen al mercado, estimado José, 16 millones de toneladas de alimentos, es una cantidad inmensa de productos que no estarían disponibles para el consumo de la familia en las ciudades y en el campo, en el área rural, obviamente. Y si a ello le sumamos ya la inseguridad antes de sequía y antes de niño global, lamentablemente coincide con lo que FAO viene señalando, que este niño global va a elevar con bastante claridad los índices de inseguridad alimentaria. Ahora, el otro aspecto, don Víctor, que también conviene mirar es, en plena recesión, en un momento donde el propio ministro admite que la situación no es la mejor, eh, ¿cómo afecta también esto al sector agricultura para una reactivación mucho más rápida? Y lo otro que va paralelo, ¿se están haciendo las obras de mitigación para, de una u otra manera, amenguar los efectos del niño global? En relación a la primera parte de su pregunta, Yeah. ¿no? A pesar de que el niño global estará presente, pero de una u otra manera el desempleo lo único que va a hacer es alimentar la crisis producto de la recesión. ¿Y cómo entonces se puede enfrentar? Al contrario, la recesión más la inflación que está viviendo la economía del país y seguirá viviendo en los próximos meses, obviamente, estimado José, terminará afectando con suma crudeza justamente a los desempleados, que pasarán, que surgirán o que resultarán a raíz del niño global. ¿Por qué? Porque el campo dejará de producirse, de trabajarse, y no se emplearán mano de obra. Eso es crucial, ¿no? Y la segunda parte, en relación a las obras, claro, de una u otra forma, el informe de la Contraloría ha sido clara, ¿no? De los 4.800 millones de soles que solamente han sido asignados para el fenómeno del niño, para hacer frente al fenómeno del niño global, solamente a octubre se ha ejecutado el 19.2% para ser más preciso. Lo que quiere decir que lo tenemos el niño global ya con nosotros y el nivel de ejecución es el reflejo de la inoperancia y la demostración de que desde el gobierno nunca se ha tenido un plan para hacer frente a este fenómeno climático. Bastante compleja la situación, don Víctor, y le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, respecto a este informe que han presentado sobre el niño global y su impacto en la agricultura. No sé si tenga algo que agregar, por favor. No, siempre agradecido a usted, y la Defensoría del Productor Agrario está cumpliendo con su objetivo de analizar e informar y también orientar y exigir las correcciones que tienen que hacerse desde el gobierno, desde los niveles de gobierno, para proteger derechos y responsabilidades de los productores agrarios y de sus familias en general. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto conversar con Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario.